Mario Silva se le dé el orden del día. Muy buenos días, señores académicos, señores académicos de la mesa directiva. Nos acompañan el presidente Eduardo Durán Gómez, a su derecha Diana Barco Isaacson en representación de la familia Barco Isaacson, a su derecha el padre Fernán González, vicepresidente, y al extremo el doctor Rodrigo Llano, académico tesorero. A mi izquierda el coordinador de Biblioteca y Archivos, Roger Pita. Les ruego apagar los celulares para no interferir en la sesión. Esta es una sesión pública, conmemorativa, en homenaje al señor expresidente ingeniero Virgilio Barco Vargas en el 20º aniversario de la muerte en Bogotá, el 20 de mayo de 1997. En esta sesión no hay proposiciones, no hay debates, no hay intervenciones. Entonces, señor presidente, procedo a leer el orden del programa. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia, interpretado por la banda del Batallón de Infantería número 37, Batallón Guardia Presidencial. Comunicaciones y excusas. Pueden sentarse. Señor presidente de la Academia Colombiana de Historia Militar, Mayor Ramiro Zambrano, por favor, nos acompaña. Segundo, comunicaciones y excusas. La doctora Carolina Barco Isaacson, Julia Barco Isaacson y Virgilio Barco Isaacson se han excusado de concurrir a esta sesión por encontrarse fuera de la ciudad de Bogotá. Me voy a permitir dar lectura a dos textos recibidos en Secretaría. Apreciado señor secretario, lamento enormemente no poder asistir a la sesión conmemorativa del aniversario de la muerte del presidente Barco, personaje que admiré siempre y en cuya administración tuve el honor de colaborar. Desafortunadamente, a esa hora tengo el examen final de una de las materias que regento en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Le ruego expresar al señor presidente de la Academia y a la familia del ilustre presidente Virgilio Barco Vargas mis sentimientos por no poder estar presente, pero los acompaño con el corazón. Julio Londoño Paredes, ex canciller del gobierno del presidente Barco. Señor
Señor secretario, agradezco la amable invitación que me hace. Me excuso, pues no podría acompañarlos. Los felicito por el evento y la exposición y les deseo éxitos. Atentamente, Padre Diego Jaramillo, presidente de la organización Minuto de Dios. Estamos cortos de tiempo, llevamos un retraso, entonces vamos a agilizar la sesión. Saludo al presidente de la Academia, Eduardo Durán Gómez, y entrega a doña Diana Barco y Saxon del diploma póstumo de académico honorario e insignias al expresidente Virgilio Barco Vargas. Señor vicepresidente de la Academia, padre Fernán González, señores miembros de la mesa directiva, doctora Diana Barco y Saxon, demás miembros de la familia del expresidente Virgilio Barco Vargas, doña Margarita Vargas Ramírez, señor embajador de la República del Ecuador, señor presidente de la Academia de Historia Militar, señor presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca, señor director del Archivo General de la Nación, demás invitados especiales, señores académicos, señoras y señores. Para la Academia Colombiana de Historia y su Comisión de Festejos Patrios que preside doña Teresa Morales de Gómez, constituye un motivo de especial satisfacción poder en esta fecha conmemorar los 20 años del fallecimiento del ilustre presidente de la República, ingeniero Virgilio Barco Vargas, una de las personalidades más influyentes en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, como quiera que fue un ingeniero muy calificado, que tuvo su acercamiento a la actividad política y logró dejar una esquela de ejecutorias de la mayor trascendencia hasta ser ungido como presidente de la República de Colombia. Nacido en la ciudad de Cúcuta, el 17 de septiembre de 1921, en el hogar de Jorge Enrique Barco Maldonado y Julieta Vargas Durán, recibió una esmerada educación hasta alcanzar su grado como ingeniero en la prestigiosa Universidad de Massachusetts para posteriormente alcanzar el doctorado en Economía en la Universidad de Boston. Dentro de las posiciones que ocupó se destaca el haber sido ministro de Obras Públicas, alcalde de Bogotá y embajador ante el gobierno de los Estados Unidos. Siempre se desempeñó como un tecnócrata y aunque fue un amante de la cosa pública, nunca tuvo pretensiones de caudillo ni de persona que le gustara de moverse dentro de las masas, pues como buen ingeniero era muy concreto en sus juicios y muy reservado y calculador a la hora de sus expresiones. Llegó a la presidencia representando al Partido Liberal y desde el primer día marcó un estilo muy particular con un gabinete diseñado a sus exclusivos propósitos y alejado del protagonismo político. Sus discursos fueron todos leídos y siempre hacía un esfuerzo para establecer claras pautas en cada uno de los objetivos que perseguía. Se le conoció como un hombre tímido, pero muy seguro en sus conceptos y poseedor de un carácter fuerte, propio de sus ancestros santanderianos, que le hacía ser claro, certero a la hora de impartir las directrices. Su prestigio nacional lo alcanzó cuando ocupó la alcaldía de Bogotá, cargo en el cual se propuso modernizar la ciudad, dándole herramientas de infraestructura y reorganizándola administrativamente, aprovechando los cimientos de su ilustre antecesor, el doctor Jorge Gaitán Cortés.
A pesar del enorme impulso en los diferentes frentes que experimentó su periodo presidencial, se vio fuertemente afectado por la influencia del fenómeno del narcotráfico que se había afianzado en el país y que amenazaba socavar las instituciones. Fue precisamente en ese periodo cuando ocurrió el cruel asesinato de Luis Carlos Galán y cuando los tentáculos de ese flagelo terrorista amenazaban con llegar a manipular una reforma constitucional propuesta precisamente por el presidente Barco al Congreso. Su carácter le permitió sortear con coraje esas arremetidas y al final de su gobierno el país experimentaba una señalada postura que le permitía sobreponerse a todos esos malos momentos que se habían signado. Pero serán los oradores que me acompañan, los doctores Rodrigo Llano, Luis Horacio López y Roger Pita, quienes entren en detalles de lo que fue la influencia de esa personalidad que le correspondió a un protagonismo de excepción en uno de los momentos más difíciles de la patria. Acompaña esta conmemoración una formidable exposición que muestra aspectos muy importantes de su periplo vital, así como del significado de sus ejecutorias. Muchas gracias. La Academia, desde el año anterior, ha recuperado el espacio museográfico de esta entidad fundada en 1902 e inició con una gran exposición de trajes y máscaras de minorías de China y el gobierno de China a través del Ministerio de Cultura le donó a la Academia la infraestructura de esa exposición. Iniciamos este año con la exposición del bicentenario del nacimiento de José Eusebio Caro, uno de los fundadores del Partido Conservador. La semana pasada concluyó una exposición sobre cartografía marítima en un convenio con la Armada Nacional y la Comisión Colombiana del Océano. Y esta tarde, en este día, abrimos la tercera exposición dedicada a la memoria del señor expresidente Barco, quien ayer hizo 20 años, fue inhumado en el cementerio central y entró a la historia nacional. Con Diana y con Julia nos reunimos los miembros de la Junta Directiva, Rodrigo Llanos, Roger Pita y el secretario, para diseñar esta exposición. Hemos querido entonces que los curadores de la exposición hagan un perfil con 3 miradas a la exposición, la recuperación de la memoria social, una urgencia del presente. El perfil político de Virgilio Barco estará a cargo de Rodrigo Llano, académico tesorero y veedor del Partido Liberal. Los aportes a la investigación histórica de la publicación Biblioteca Presidencia de la República, editada por la Fundación para la Conmemoración del Sesquicentenario de la Muerte y el Bicentenario del Natalicio del General Santander, estará a cargo del coordinador de Biblioteca y Archivo, el académico Roger Pita, también de la mesa directiva. Y yo, si me queda tiempo, hablaré un poco sobre la contribución del ingeniero Virgilio Barco a la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico monumental, al patrimonio archivístico de la nación, en 3 momentos de su vida: como ministro de Obras Públicas de Alberto Lleras, como alcalde de Bogotá en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y como presidente de Colombia. Tiene la palabra entonces, en su orden, con su venia, señor presidente, el doctor Rodrigo Llanos, académico tesorero. Muchísimas gracias, un saludo a la familia Barco.
a la mesa directiva, a los académicos, los amigos aquí presentes. El talante liberal de Virgilio Barco. Virgilio Barco, que como Aquileo Parra, Santiago Pérez, Felipe Pérez, Santos Acosta, Santos Gutiérrez, Jorge Eliezer Gaitán y Darío Echandía no utilizaba el segundo apellido, fue el artífice del más radicalmente liberal de los gobiernos de la segunda mitad del siglo XX y una de las administraciones más progresistas y transformadoras que haya tenido Colombia. Barco, que ha sido visualizado como un gran ejecutivo y no tanto como un político de carrera, es quizás el último presidente de Colombia que hizo de la política su razón de ser y recorrió en ella toda la escala que señala la democracia sin saltarse ningún escalón. Comenzó su vida pública como concejal y presidente del Consejo de Durania y concejal de Cúcuta como suplente de Jorge Eliezer Gaitán hasta alcanzar la primera magistratura de la Nación, siendo secretario de despacho, embajador, ministro, representante a la Cámara, senador, alcalde de la capital y directivo de organismos internacionales. Fue considerado por muchos como un radical del siglo XX porque creía firmemente en la libertad absoluta, el Estado laico con libertad de culto, la defensa de la propiedad para todos, la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la apelación al voto como instrumento de cambio dentro de la democracia, la implantación de la igualdad, la fraternidad y la equidad, la primacía del Parlamento sobre los otros poderes y la supremacía del hombre social que apareció en la política de la mano de Otto von Bismarck. Barco debió afrontar la caída del Tratado de Extradición de Delincuentes a los Estados Unidos porque la Corte Suprema de Justicia consideró que no había sido firmado debidamente por el presidente Julio César Turbay Ayala, sino por su ministro en funciones presidenciales, Germán C. Hernández. Y sin embargo, cuando fue capturado el narcotraficante Carlos Leder Rivas, acudió a una medida administrativa para llevarlo ante los tribunales norteamericanos. También fue Barco el primero que en la ONU le dijo al mundo que el problema de la droga no era un problema colombiano, sino de todo el mundo, porque si aquí se producía la droga, no era aquí donde se lavaba el dinero de los poderosos narcotraficantes, ni donde se producían los precursores químicos, ni donde se fabricaban las armas, y que por lo tanto el problema era un asunto global que debía ser enfrentado a nivel mundial, porque el terrorismo no conocía patria ni fronteras. El golpe del 49. Virgilio Barco era congresista cuando sucedieron los lamentables hechos que dejaron muerto en su curul al joven parlamentario sogamoseño Gustavo Jiménez Jiménez, y quedó con graves heridas que le causarían la muerte quien fuera la conciencia tributaria de la Segunda República Liberal, don Jorge Soto del Corral, el 8 de septiembre de 1949. 2 meses después, el 8 de noviembre del mismo año, participó en la sesión privada que hicieron los parlamentarios de la mayoría liberal de la Cámara de Representantes, comillas, con el objeto de examinar la conveniencia de que esa corporación nombrara una comisión para investigar la conducta del presidente de la República y proponer a la misma Cámara si debía o no acusar a dicho alto funcionario ante el Senado de la República de conformidad con las disposiciones respectivas de la Constitución Nacional y por actos o culpables omisiones violatorias de la Constitución o las leyes. El 9 de noviembre, al día siguiente, el presidente de la Cámara, César Ordóñez Quintero, y el representante Julio César Turbay Ayala entregaron personalmente al señor ministro de Guerra, general Rafael Sánchez Amaya, la carta dirigida al presidente Mariano Espina Pérez y a él mismo, en la que se le informaba de que un grupo de liberales representantes a la Cámara se proponía nombrar dicha comisión y solicitaban, de acuerdo con el ordinal sexto del artículo 118 de la Carta, que se pusiera a disposición del Parlamento a la fuerza pública indispensable para cumplir su desarrollo. 2 horas después, el primer mandatario de la Nación y sus ministros procedieron a dar un golpe de Estado, cerrando el Congreso, implantando el estado de sitio
y la más férrea censura de prensa hablada y escrita, suspendiendo las asambleas departamentales y los consejos municipales. La policía ocupó el Capitolio, se prohibieron las reuniones públicas y hasta se modificaron las mayorías para votación en la Corte Suprema de Justicia, pasándolas de mayoría simple a 3/4 partes de sus miembros para que los magistrados conservadores tuvieran la potestad de bloquear sus decisiones. Para ello, como decían los parlamentarios liberales de Senado y Cámara en carta conjunta, con Barco como uno de los firmantes, enviada a Colombia y al mundo en documento con el título ¿Por qué cerraron el Congreso?, afirmaron, comillas, en conclusión, el presidente de la República y sus ministros han consumado un golpe de Estado contra el Congreso sin antecedentes en la historia del país y han asumido una dictadura de hecho fuera de toda norma constitucional, con absoluto y soberbio menosprecio de las tradiciones democráticas de la nación, cierra comillas. Virgilio Barco participó con entusiasmo en la defensa del Frente Nacional, organizando a los intelectuales del país para combatir a la última dictadura del siglo XX y en defensa de los pactos que en Benidorm y Siches firmaron Alberto Lleras y Laureano Gómez en la época en que los jefes políticos ejercían su liderazgo y su influjo sobre los colombianos. Hoy, los profetas del pasado suelen criticar al Frente Nacional y achacarle todos nuestros males, pero en honor de la verdad, ahí se trazó una raya con un hacia atrás, no me acuerdo, en la que a nadie se metió a la cárcel, a nadie se le quitaron las armas, a nadie se le hizo reparar a las víctimas, a nadie se le prohibió hacer política, y por eso el Frente Nacional ha sido el único experimento de paz de los 184 que en 192 años de vida independiente desde la batalla Boyacá hasta nuestros días hemos vivido los colombianos, en que ha habido perdón y olvido. Discurso de paz en Barrancabermeja. Barco se llamaba a sí mismo un irreductible defensor de la paz y afirmaba que ella debía ser un compromiso de todos los colombianos. Comillas, nadie es dueño de esta causa y nadie puede ser ajeno a ella, porque como lo dije hace poco, en su logro está comprometido nuestro destino como nación, cierra comillas. Y en Barrancabermeja, el 29 de julio de 1985, mencionó la frase del padre de la historia, Heródoto, 4 siglos antes de Cristo, cuando expresó: ¿qué hombre es tan insensato para preferir la guerra a la paz? Advertía que a la empresa de la paz debían estar vinculados los partidos políticos y las fuerzas sociales, y con una claridad muy actual decía que los procesos de paz no podían ser iguales para todos los movimientos subversivos, porque sus rivalidades, las diferencias en su comportamiento y su muy distinta visión del país podían enredarlos, tal como hoy estamos viviendo en la actitud de los dos principales grupos guerrilleros y las diferencias tan marcadas en la mesa de negociación de La Habana y Quito. Inclusive advertía sobre los enemigos de la paz agazapados a la derecha y a la izquierda, utilizando la perplejidad y el desconcierto que producían, comillas, la sucesión de víctimas en cruentos e inauditos combates, cierra comillas, como actúan hoy los bárbaros del ELN, y también en la necesidad de aclimatar el entendimiento, donde el temor, la desconfianza y la indignación han causado estragos. El programa liberal. Barco creía que el Estado fuerte y eficiente, trabajando con un sector privado dinámico que fuera el motor del desarrollo, muy diferente a lo que estamos viviendo, donde si el Estado se frena, la economía es un caos, y un tercer componente que consistía en la participación y consenso de las diferentes clases sociales para que a ninguna la dejara el tren del progreso. Al comenzar su gobierno aplicó lo que había explicado en la campaña electoral del gobierno de partido, no para impulsar una nueva república liberal, sino para ponerle fin al maridaje burocrático de los dos partidos tradicionales, donde uno debía gobernar y el otro hacer el control político con todo el rigor que los buenos cánones de la democracia exigen, y estableció un gobierno hegemónicamente liberal cuando el jefe del conservatismo rechazó los 2 ministerios que él les había ofrecido, pues el nuevo presidente no estaba de acuerdo con las colaboraciones personales, alejada desde las directivas de los partidos, como era el
estilo de la administración anterior, para evitar tener que llamar a colaborar al liberalismo y que más se parecían a esquiroles o paracaidistas, pues no respondían a una definida orientación partidista. Era más una charada que un cumplir con un mandato, como lo ordenaba la Constitución vigente. La autonomía regional. El liberal Virgilio Barco predicaba ni federalismo ni centralismo, autonomía regional. Como buen provinciano, abominaba el centralismo capitalino y se mostraba partidario de la filosofía descentralista que había llevado a la Convención de Ocaña don Vicente Azuero y que luego fue aplicada en la llamada Constitución Azuerina de 1832, pero borrada de nuestra Carta Magna por la regeneración nuñista y denunciada por Rafael Uribe en 1904, cuando expresó, comillas, autoridad lejana es autoridad ausente y autoridad ausente es autoridad nula, cierra comillas, y que con la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo se dijo que dicha descentralización debía ser tan completa como fuera posible. Afirmaba que la descentralización era en esencia un objetivo político porque acercaba al ciudadano a los gobiernos regional y local, influyendo decisivamente en el desenvolvimiento de la misma actividad política, propendiendo por unos servicios públicos de cubrimiento universal y que impidiera la privatización del Estado que beneficiara a unos pocos particulares. Pedía un Estado eficiente con altísima participación de la comunidad y si bien propiciaba la elección popular de alcaldes, prevenía lo que ya dolorosamente hemos visto, que es el crecimiento de la corrupción en el manejo de los recursos contratistas de bolsillo, sometidos al implacable peaje de los gobernantes de turno, que pretendían controlar por medio de la creación de consejos de política económica y social en los departamentos y municipios para imponer la pulcritud en el manejo de los bienes públicos. La brevedad del tiempo no permite tocar otros temas en los cuales la administración Barco dejó impreso su talante liberal, como la transformación del campo, el acuerdo del café, la deuda ecológica de los países desarrollados, el canal seco por el Chocó, su postura contra la invasión de los Estados Unidos a Panamá, el sistema de preferencias arancelarias en Estados Unidos y Europa, los acuerdos de paz con el M-19 y una rama del EPL, la instauración de 44 resguardos indígenas y 5 áreas protegidas que sumaban 18 millones de hectáreas en beneficio de las comunidades indígenas, el paso a la Constitución del 91 con el decreto que convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente y sobre todo su lucha denodada contra la pobreza absoluta. También el acto de valor y de carácter al retirar de la Cámara el proyecto de reforma constitucional que se veía amenazado por fuerzas oscuras y como si fuera poco, asomó a la vida política a una generación que ha gobernado a Colombia en estos últimos 20 años. Analizar la vida de Virgilio Barco es repasar la personalidad de un gran estadista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor académico Rodrigo Llano Izaza, por la intervención. Y antes de darle la palabra al académico Roger Pita, quiero destacar también la presencia en este acto del señor presidente de la Academia Colombiana de la Lengua, el señor exministro de Educación, doctor Jaime Posada, así como también del presidente honorario de la Academia de Historia del Norte de Santander, el doctor Iván Vila, y el representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Tiene la palabra el doctor Roger Pita. Buenos días. Para el desarrollo de mi tema de disertación me he permitido dividirlo en 3 momentos precisos: antecedentes del Archivo Santander, la presentación de la colección Biblioteca Presidencia de la República y por último el aporte de esta al trabajo investigativo en Historia y Ciencias Sociales. De todos es conocido la admiración del presidente Virgilio Barco Vargas al general Santander. Incertidumbres y anécdotas de todo tipo han girado en torno al Archivo Santander,
teniendo como principal falencia el hecho de que aún hoy no se cuenta con un inventario detallado de los documentos alusivos a esta máxima figura de la fundación de la República. Algunas cartas ubicadas en la sección Archivo Anexo y otras refundidas en otros fondos del Archivo General de la Nación aún no han sido publicadas. En su testamento, el mismo Santander había dispuesto que se divulgara abiertamente su archivo epistolar, en especial su intenso diálogo con el presidente Simón Bolívar. Para ello, encargó a su amigo Francisco Soto para que llevara a cabo el proceso de acopio de esta información. Especial tributo merece don Roberto Suárez por su constante esfuerzo en asegurar la conservación y ordenamiento de los papeles del general Santander. A la Academia Colombiana de Historia también debe dársele reconocimientos, pues en sus primeros años fueron publicados algunos documentos en su revista institucional, el Boletín de Historia de Antigüedades. Pese a estos primeros esfuerzos, en los años siguientes varios pleitos judiciales, saqueos y reventas enredaron el destino del Archivo Santander, y es así como buena parte de este acervo documental terminó en Venezuela, conservándose en Colombia algunos documentos. En la primera edición, a cargo de los académicos Ernesto Restrepo Tirado y Pedro María Ibáñez, publicada entre 1903 y 1932, es posible detectar varios errores, inexactitudes y anacronismos. Posteriormente vieron la luz nuevas recopilaciones, tales como Cartas de Santander, publicadas en 1942, Cartas y mensajes del general Santander y correspondencia dirigida al general Santander, obra esta patrocinada por la Academia Colombiana de Historia. Veamos entonces la colección Biblioteca Presidencia de la República. Primero que todo, quisiera traerles a colación apartes del discurso pronunciado aquí mismo en las instalaciones de esta academia por el presidente Virgilio Barco Vargas el 5 de agosto de 1988, en la instalación del primer Congreso de Academias Departamentales de Historia, en el cual plantea la urgencia de recuperar la memoria social, abro comillas. Existe un gran atraso en la producción de textos históricos, infantiles, escolares y universitarios. No son suficientes los esfuerzos que han realizado las empresas editoriales para publicar obras sobre temas históricos a las cuales tengan acceso todos los colombianos. De lo que se trata es de integrar a la memoria de la patria la contribución de las regiones a su configuración étnica, política, económica, social y cultural. Así tendríamos pronto los textos que necesitamos, accesibles para todos. Otro tanto habrá de señalarse sobre los contenidos y la difusión de las ideas por los medios sociales de comunicación. Son ellos instrumentos fundamentales para afirmar la identidad cultural, propiciar la integración latinoamericana, fortalecer la democracia y educar a los ciudadanos. Hasta allí las palabras del presidente Barco. Precisamente bajo la iniciativa e impulso del presidente Barco y con motivo de la conmemoración del bicentenario del natalicio y del sesquicentenario de la muerte del general Francisco de Paula Santander, se creó el 27 de febrero de 1827 una fundación con el fin de rescatar, ordenar, editar y fomentar los estudios históricos de la emancipación y de la vida republicana de Colombia en los tiempos en que Santander fue protagonista. El propósito de la fundación fue publicar los textos fundamentales de la historia política nacional de los periodos de independencia y república, así como también la recuperación de los archivos nacionales e internacionales relevantes. El mayor volumen de esta documentación reposa en fondos de la sección República, el Archivo General de la Nación, fondos que hay que decir no han sido tan explorados como los de la sección Colonia. Son en total 3 décadas las que cubre esta colección bibliográfica en un intento por ordenar temáticamente lo político, lo militar, lo diplomático y lo administrativo, observándose además el esfuerzo por avanzar en la comprensión de la intrincada relación entre los poderes públicos de la naciente república. En esta colección, esta colección una prueba fehaciente del trabajo constante y tesorero del general Santander como militar y como hombre de Estado, en medio de las afugias económicas y en momentos en que todavía sonaba el estruendo del fusil en algunos rincones de la República. Santander pudo sentar las bases de la República mientras Bolívar cosechaba triunfos en el campo de batalla. Si se hace un análisis exhaustivo de sus papeles, se puede advertir que Santander solía revisar personalmente la correspondencia que llegaba a su despacho y muchas veces era él mismo quien elaboraba la respuesta, incluso el alcalde de la más remota de las parroquias. Siempre preocupado por el buen desarrollo de los asuntos políticos, mantuvo contacto epistolar no solo con militares, sino con gobernantes, alcaldes y funcionarios a quienes le infundió la importancia del sentido de lo público. No en vano, la educación fue uno
de los grandes aportes de Santander a la formación de la República. Las fuentes documentales utilizadas para este gran proyecto editorial de la Biblioteca de la Presidencia de la República están constituidas por cartas privadas y públicas, discursos, proclamas, leyes y decretos, reglamentos militares, informes, delegaciones diplomáticas, tratados internacionales, memorias e informes de gobierno. El otro gran aporte de esta serie de publicaciones en torno a Santander es la inclusión de una serie de ilustraciones que corresponden a reproducciones facsimilares de manuscritos y originales impresos, además de cartografía histórica, diagramas y otros materiales de apoyo informativo para el lector. Con esto, se pretendió imprimirle a estas obras un mayor carácter científico, más allá de lo meramente descriptivo, acorde a los parámetros metodológicos exigidos por el trabajo historiográfico profesional. La idea de la Fundación no era realizar ediciones facsimilares de obras anteriores, tal como se hizo con las memorias del general Oleari. Por ello, la presentación editorial de cada uno de los volúmenes de la Biblioteca Francisco de Paula Santander está precedido de un exhaustivo trabajo de acopio documental, cotejo de las diferentes ediciones, acompañadas de notas críticas del editor y del registro de las fuentes bibliográficas y documentales utilizadas. El objetivo fue enriquecer estas ediciones con nueva documentación y para ello fue clave el acceso a los fondos del archivo del historiador José Manuel Restrepo, quien, como todos sabemos, adelantó una minuciosa labor de archivero para elaborar la más grande obra sobre el proceso de la emancipación en Colombia. El Comité de Investigaciones de la Fundación Francisco de Paula Santander, presidido por el académico Guillermo Hernández de Alba e integrado por Horacio Rodríguez Plata, Carlos Sanz de Santa María, Pilar Moreno de Ángel, Javier Ocampo López y el director ejecutivo Luis Horacio López Domínguez, actual secretario académico de esta corporación, trazó la estructura general del plan editorial en las siguientes temáticas. Primero, Ilustración y Revolución, obra de 6 volúmenes correspondientes al papel desarrollado por don Antonio Nariño. El segundo, Revolución e Independencia 1810 a 1820, reconstruye el diálogo epistolar entre el general Santander y el libertador Simón Bolívar. Trata además sobre el Congreso de las Provincias Unidas, Congreso de Angostura y 2 tomos sobre Santander y los ejércitos patriotas. El ciclo de integración de la República de la Nueva Granada se centra en la recopilación de las actas y discusiones del Congreso de la República hasta 1825, la Convención de Ocaña, la memoria administrativa de Santander y su emblemática obra educativa. En los escritos de autoridad de Santander se incluyen escritos autobiográficos, escritos políticos, mensajes administrativos, diarios de campaña, reglamentos militares y 5 volúmenes sobre la estadía del general en Europa. La colección monográfica, entre tanto, incluye escritos sobre la trayectoria de Santander, sus colaboradores en la organización de la República y 3 tomos sobre Santander y los libros. En la obra internacional se destacan temáticas como las relaciones entre la Gran Colombia y los Estados Unidos, Santander y la opinión angloamericana y los tratados y convenios. Y finalmente, la serie La Prensa en la época de Santander, con el título La Bandera Nacional Granadina, periódico editado en Bogotá por el general Santander en asocio con Francisco Soto y Florentino González, siendo esta una valiosa contribución a la historiografía del periodismo colombiano y un reconocimiento a aquellos periodistas que defendieron los principios de una prensa libre. Finalmente, quiero traerles algunas reflexiones sobre la importancia de esta biblioteca de la Presidencia de la República y la investigación historiográfica. Para el investigador interesado en abordar los periodos de la independencia y la naciente república, la Biblioteca de la Presidencia de la República se ha convertido en un referente obligado de consulta, una constatación del valor tangible de lo impreso en este mundo etéreo de lo digital. Sin lugar a dudas, además de su rigurosidad, el gran aporte de esta colección son los índices analíticos, onomásticos y toponímicos, todo esto complementado con una cronología comparada sobre acontecimientos nacionales, latinoamericanos y mundiales que sirven para ampliar el contexto de la época de estudio. De todos estos índices, quizás el que brinda mayores posibilidades de análisis es precisamente el índice temático, que en este caso aparece descrito en subtemas que abren aún más el abanico de opciones para el investigador. Si se revisa cuidadosamente la bibliografía sobre los referidos periodos de independencia y naciente república, son en realidad muy contados los casos en que podemos encontrar este tipo de apoyos. Solo podría mencionar algunos como Acotaciones Bolivarianas, publicado en Caracas, o los 7 volúmenes de la obra titulada La Gran Colombia de José María de Mier.
pero a decir verdad son índices con muy poca rigurosidad. En una coyuntura como la actual, de celebración del Bicentenario de la Independencia, en donde se están explorando nuevas temáticas más allá de lo estrictamente militar, particularmente en el campo de la historia social y la historia económica, los índices representan una beta de consulta valiosísima, abierta todavía para sumergirse en otros temas de investigación, incluso de carácter comparativo. Estas son herramientas prácticas que facilitan el trabajo del historiador en torno a lograr una consulta ágil y precisa en medio de la vasta documentación recopilada. Tienen además otra virtud, y es que permiten al investigador volver nuevamente sobre el acervo documental en desarrollo de otra temática de interés, labor que sería dispendiosa e imposible sin esa ayuda. Es en realidad un gran apoyo, especialmente para aquellos que ya padecemos de una miopía crónica de más de 6 dioptrías. Hoy en día, gracias a la tecnología, es posible contar con algunas reediciones de obras históricas en versión digital, que permiten realizar también una búsqueda automática por palabra. No obstante, en este caso, se requiere una labor complementaria al investigador, a diferencia de la minuciosa y paciente labor de quienes elaboraron los índices de las obras de la colección Santander. Así entonces, en mi condición de investigador independiente, desprovisto de cualquier consideración ideológica o partidista, debo reconocer el gran aporte del expresidente Virgilio Barco Vargas a la memoria documental, aporte que se une a su gran interés al rescate del patrimonio monumental. En Colombia, ninguna obra de carácter histórico ha igualado el alcance y la magnitud de la Biblioteca de la Presidencia de la República, constituyéndose en un excelente referente sobre la responsabilidad y el liderazgo que debe asumir el gobierno en la difusión de la memoria documental e histórica de un país. A nivel latinoamericano, habría que mencionar quizás la Biblioteca Ayacucho, que fue promovida por el presidente Carlos Andrés Pérez, amigo del presidente Virgilio Barco Vargas. Ojalá se recuerde muy bien este precedente de cara a la conmemoración de los 200 años de la batalla de Boyacá, con miras a llenar vacíos temáticos y a procurar nuevas recopilaciones del inmenso universo de cartas, informes y documentos inéditos que pueden arrojar nuevas luces para tener una idea más integral del proceso de independencia y de la fase fundacional de la República, con todos sus matices y todos sus actores en juego. Extiendo pues la invitación a los académicos e investigadores aquí presentes para que den una mirada a estos volúmenes y aprovechen sus valiosas herramientas. Y del mismo modo hago un llamado a las editoriales, academias y centros de investigación para que, aún por encima de las complicaciones financieras o logísticas del mundo editorial impreso, se produzcan nuevas obras y recopilaciones documentales con la calidad y rigurosidad de la Biblioteca Presidencia de la República. Muchas gracias. Muchas gracias al señor académico Roger Pita por su importante intervención. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Tenemos problemas de tiempo. La sesión empezó con 17 minutos de retraso. Me correspondía a mí la contribución del ingeniero Virgilio Barco a la recuperación de la puesta en valor del patrimonio histórico, monumental y archivístico de la Nación como ministro de Obras Públicas del presidente Alberto Lleras. Lo remito a la Ley 95 de 1959, donde hay más de 20 inmuebles, sitios históricos de batallas, templos, todos los escenarios que él y Alberto Lleras consideraron que podrían ser intervenidos. Como alcalde de Bogotá hay más de 10 museos, entre ellos el Museo de Desarrollo Urbano, la Organización del Planetario y el Museo de Historia Natural, el Museo Taurino en la Plaza de Toros, la Casa Montes de Antonio Nariño. Como no me queda sino un minuto, me voy a referir a el gobierno del presidente Barco y 3 elementos: la construcción del Archivo General de la Nación. La preocupación era que él iba a pasar como el Cayán de Sudamérica, y así como se incendió la Cinemateca
mexicana en 4 horas, ardiera el Archivo General de la Nación y se empeñó en el marco de la Fundación para el Desarrollo de la Cultura que había dejado el presidente Betancur, organizar la sede del archivo y encomendada al gran arquitecto Salmona, e impulsó la Ley 80 de 1989, el Sistema Nacional de Archivos. Fue un archivero nato. Nato es aquel que comienza a implementar tendencias por el gusto de los papeles. El archivo privado así lo manifiesta. En ese tercer momento, la Casa de las Marías, un homenaje a la obra de un gran amigo de él, Ramírez Villamizar, el Museo Anzoátegui, un museo binacional impulsado con el presidente Carlos Andrés Pérez, el Museo Evocativo de Santander en la casa natal de Villa del Rosario, y en Cartagena la Casa de Bolívar, hoy al cuidado del Banco de la República. Él trató de que se superara la historia alternativa entre Santander o Bolívar, entre liberales y conservadores, ya lo dijo el colega Roger Pita. Él propuso que se hiciera el diálogo epistolar de 13 años entre Bolívar y Santander, las cartas de Santander, bajo la orientación del maestro Arciniegas. Les quedo debiendo el resto del... Entonces vamos a hacer, después de hoy, una serie de encuentros, de conferencias. Esperamos que el profesor Malcolm Diz, a su regreso, la exposición va a tener 9 semanas abierta, el profesor Malcolm Diz, Leopoldo Villar, que son de pronto Oscar Azuero, que son los 3 biógrafos que están en este momento redactando la obra, y unos encuentros por una iniciativa que tiene el señor presidente de hacer una compilación de entrevistas de personajes vinculados a la vida del presidente Barco, con una visión de tradición oral. Me alegra mucho de que estén aquí presentes Cecilia Bernal y Alba Zuluaga, que fueron las escuderas, fueron sus secretarias durante muchos años. Entonces, les quedo debiendo el resto de la exposición. Solamente quiero terminar con una explicación de cuál es el sentido de esta exposición. La ritualidad es la forma superior de la sociabilidad humana, de ahí que los pueblos del planeta dediquen a evocar el pasado como un referente para las nuevas generaciones, para escapar del olvido cultural, del sortilegio de la muerte social. Quiero invocar un texto muy reflexivo del pensador francés Jean Baudrillard en un libro sobre la seducción. Nadie escapa a la seducción, hasta los muertos cuando evocamos su nombre y su recuerdo. Más fácil en quien dejó huellas y claves para recordarlo, como fue el presidente Barco. Los muertos llegan a serlo definitivamente cuando a ningún eco del mundo puede seducirlos, cuando la sociedad les niega cualquier rito que les desafía a existir en la memoria de los vivos. Hoy esta Academia Colombiana de Historia, como un conjuro contra el olvido, los clichés y las frases de cajón a que los colombianos reducimos la vida de los hombres que han dedicado su vida a pensar en Colombia, los invita a que superemos ese conjuro contra el olvido, contra el viento huracanado de la sociedad postmoderna. Ese es el sentido de esta exposición. No tiene un guión con textos, es una visión de imágenes como quizá Virgilio Barco habría querido verse a sí mismo. Ese fue el sentido de los 3 curadores y el apoyo de Juan Luis Andrés López, quien hizo todo el diseño digital y la titulación con el apoyo de Rodrigo y de Roger. La Academia los invita a recorrer el sentido retrospectivo de las imágenes que, como huella visual, nos muestran una vida dedicada a pensar en Colombia y su proyección al futuro. Él no fue un archivero del pasado, él fue un hombre del futuro
porque siempre pensó que tenía que haber un referente de pasado. Porque como lo sentenció Eduardo Santos del general Santander en el centenario de su muerte en 1940, hoy podemos repetir del ingeniero, economista, periodista, científico social y hombre público. Ha muerto el obrero, pero su obra continúa. Muchas gracias. Muchas gracias, académico secretario Luis Horacio López, por su intervención, y continuamos con el orden del día. La Academia Colombiana de Historia, en plenaria, en la sesión del 29 de marzo, eligió como académico honorario en forma póstuma al señor expresidente Virgilio Barco. A continuación, el presidente de la Academia hace entrega del diploma y de las insignias a la doctora Diana Barco Isaacson como académico honorario póstumo de esta institución. Constituye particularmente un grato honor para mí hacer entrega a la hija del expresidente Virgilio Barco Vargas de este diploma que acredita su nombre como uno de los miembros honorarios de esta institución. Eso implica que la familia tiene derecho a recibir las insignias correspondientes y el nombre de Virgilio Barco Vargas quedará de aquí en adelante grabado en todas las publicaciones y en todas las ediciones especiales que esta institución produzca. El diploma correspondiente dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del señor don Virgilio Barco Vargas, lo ha elegido como miembro académico honorario póstumo de la corporación. Bogotá, 20 de marzo de 2017, el presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernán González González, el secretario Luis Horacio López Domínguez. Y le hago entrega de la banda correspondiente, que es precisamente la que luce quienes han ocupado la silla de miembros honorarios de esta institución. Continuamos con el orden del día. A continuación, terminamos la sesión con la interpretación del himno del Ejército. Virgilio Barco Vargas, siendo estudiante de la Universidad Nacional, prestó servicio militar en el batallón Miguel Antonio Caro y hasta el actual presidente, que fue marino, el presidente Barco se sentía muy orgulloso de poder marchar con los militares sin que se le trabara el paso. Y será interpretado el himno del Ejército al que él perteneció por el batallón Guardia Presidencial, un batallón que, como lo comentaba con el director de la banda, doña Carolina Isaacson de Barco, primera dama, fue la única dama durante el siglo XX que pensó en esa banda. Hay gente que criticaba que ella había suspendido las paradas militares. Era el problema de que no habían músicos que tuvieran educación formal. Pero me lo decía hoy, fue doña Carolina la que dotó a la banda de instrumentos. De manera que a continuación cerramos la sesión con el himno del Ejército de Colombia.
Concluimos así el acto académico y a continuación el presidente de la Academia, la Junta Directiva y la familia Barco y los presentes harán la visita a la exposición que se abre hasta el día 21 de julio de 2017 y posteriormente la Junta Directiva ofrecerá un vino de honor a los presentes. Muchísimas gracias por su asistencia. Antes de levantar la sesión, quiero también agradecer la presencia del señor presidente de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, la institución precisamente encargada de la guarda de la memoria del general Francisco de Paula Santander, por quien el presidente Virgilio Barco sintió tanta admiración. También por los representantes de las fuerzas militares que nos acompañan en este acto, el coronel José Francisco Bustamante de la Cruz, quien ha sido designado por el Comando General del Ejército de Colombia para ejercer esta representación. Sí, representante Clara Rojas, que también la representante Clara Rojas, que también nos acompaña. La representante Clara Rojas, que también nos honra con su presencia. Muchas gracias a todos ustedes, los invitamos a la exposición. Tenemos 2 salas. Se levanta la sesión.